estemos de pie para dar inicio a la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Es que es muy blanda. Eso, ya. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Muy buenas tardes a todos y todas. Señor ministro, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta en esta sesión los siguientes documentos. Tenemos proyecto iniciado en moción que introduce en el Código Procesal Penal la figura del agente encubierto en línea. También proyecto de moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para sancionar el incumplimiento de funciones parlamentarias durante la semana distrital. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para restringir la presentación de querellas por parte de parlamentarios en ejercicio. También se comunica que la diputada doña Flor Contreras ha decidido retirar su firma del proyecto de ley que fortalece la legítima defensa privilegiada y la protección jurídica de las víctimas de delitos violentos. También se comunica que la diputada doña Constanza Juve ha decidido retirar su firma del proyecto que modifica el Código Penal para incorporar la circunstancia agravante de atentado contra personas que se desempeñan en centros de acogida y cuidado de niños, niñas y adolescentes reconocidos por el Estado. Diputada doña Chiara Barchiesi solicita considerar la refundición de los siguientes proyectos. Actualmente en tramitación ante la Comisión de Constitución, la que modifica el Código Penal para tipificar como delito de la visualización maliciosa de material pornográfico infantil, y el boletín 17534 relativo a la figura de grooming. Lo anterior, atención a que ambas iniciativas abordan, según expone la señora diputada, materias relacionadas, lo que permitiría una tramitación más eficiente y coherente. Copia de oficio dirigido al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, virtud del cual se acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que introduce en el Código Procesal Penal la figura de agente encubierto en línea que correspondía inicialmente a nuestra comisión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Perdón, señor presidente, Sí. También tenemos que dar cuenta del oficio que nos va a mostrar. El oficio del presidente. Sí, de la... hemos recibido oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en virtud del cual se responde la consulta formulada por esta comisión en relación con la oportunidad y procedimientos para recibir, sea en forma conjunta o separada, al señor fiscal nacional en la audiencia a que la ley lo convoca en el mes de mayo de cada año para dar cuenta de todos los progresos que se están haciendo en relación con la instalación de la ya existente Fiscalía Supraterritorial. Y en ese sentido, el Senado comunica que han decidido recibir al señor fiscal nacional en una sesión autónoma, separada, digamos, de forma independiente de nuestra comisión, dado que la norma legal en realidad no establece un procedimiento definitivo, optaron por ese mecanismo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. El oficio no lo tengo yo, me mostró recién. Bueno, yo señalar dos cosas. El Senado contestó en el fondo señalando con claridad que ellos van a recibir al señor fiscal nacional, como dice el señor secretario, el próximo 17 de junio en sesión ordinaria del Senado, que es el día miércoles 17 de la mañana. De manera que nosotros tenemos que fijar una audiencia, o parte de alguna de nuestras sesiones o una sesión extraordinaria para recibir al fiscal nacional y escuchar la cuenta que tiene que dar él respecto del avance de la implementación de la Fiscalía Supraterritorial. De manera que propongo, dado que el Senado no hubo acuerdo en llegar a hacer una sesión conjunta, que la hagamos el día 16, martes 16, antes que lo vea el Senado, y demos 1 hora de las 2 horas que tenemos para escuchar la cuenta del señor fiscal nacional. Esta fiscalía están recién implementándola, algo me dijo el fiscal cuando hablé con él. O sea, yo creo que en 1 hora él puede abordar el tema. Tiene una tremenda relevancia, pero
Si les parece, y lo hacemos un día antes que el Senado. Habría acuerdo, perfecto. Le mandamos el oficio al señor fiscal nacional, le mandamos copia también al señor presidente de la Comisión de Constitución. Sí. Entonces, así lo acordamos. En segundo lugar, ha llegado una comunicación de la diputada Chiara Barchiesi, en la que solicita que se fundan dos proyectos. Fusión. Sí, perdón, aquí está el oficio, que lo tengan los diputados. No lo quise decir. Porque estaba ahí. Bueno, fusión respecto de un proyecto de autoría de la diputada Barchiesi, que modifique el Código Penal para tipificar como delito la visualización maliciosa de material pornográfico infantil. Y otro que persigue el mismo objetivo. En atención, perfecto. Déjeme terminar y le doy la palabra. A que ambas iniciativas abordan materias relacionadas. Este proyecto, el del grooming, se estuvo viendo en esta comisión el año pasado, se avanzó y la idea es colocarlo en tabla después, pero tenemos que acordar la tabla. Estoy preparando a propósito de hacer una propuesta a la comisión de tabla adicional a los temas de urgencia. Espero hacerle una propuesta. Voy a además tratar de hacer conversaciones antes de traer la discusión acá y hacer una propuesta para el próximo martes, digamos, a ver si hay otros proyectos de ley que no sean de iniciativa del Ejecutivo que podamos abordar. Entre eso me interesa colocar que creo que es muy importante ahí como interés de los distintos sectores políticos en avanzar en establecer la sanción penal al grooming, específicamente. Eso. Y en segundo lugar, es sobre este tema, ¿cierto? Sí, presidente. Le doy la palabra y después tengo otro tema. Sí, gracias. Gracias, presidente. Habiendo recibido esta solicitud, procedimos a revisar los antecedentes de ambos proyectos para ver si reúnen los requisitos del artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que para los efectos de poder efectuar una fusión de proyectos se requiere que estén en el mismo trámite constitucional. Se requiere que tengan también ideas matrices relacionadas directamente entre sí, fundamentalmente. Se requiere también que estén en la misma comisión. Eso ya es una cuestión práctica que siempre lo exigen acá, etcétera. Nosotros revisamos la tramitación que ha recibido ambos proyectos. En el caso del proyecto de grooming, es un proyecto que en su oportunidad, cuando ingresó a la sala, en el 16 de mayo del 2024, la sala dispuso que, si bien este proyecto venía para la Comisión de Constitución, dispuso que la comisión matriz fuese la de Mujeres y Equidad de Género. Entonces, nosotros nos encontramos con que el proyecto de grooming ya ha sido informado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Secretario, perdón que lo interrumpa. ¿Cuál de los dos? Hay dos proyectos. Ya, pero son los dos de grooming. El de grooming. Entonces, ¿cuál? ¿El que vio la comisión ya? Sí, el de grooming está informado, ya, porque lo que solicita la diputada doña Chiara Barchiesi es refundir dos proyectos, que es el de grooming, ¿cierto? Que ya está informado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que se está viendo y nosotros en esta somos segunda comisión por acuerdo de la sala. El otro proyecto, que es el de visualización de material pornográfico infantil, que es el de la diputada doña Chiara Barchiesi, ese proyecto, digamos, no ha tenido tramitación. Creo que se presentó en una oportunidad, después no se vio mucho más en una sesión. Pero el tema que tenemos acá es que el estado de tramitación de los proyectos difiere. El proyecto de lo que es el grooming ya está informado por la comisión matriz. Entonces no es posible refundirlo porque ya está en una etapa avanzada el proyecto, presidente. Ya estaba informado por la comisión matriz, que es la que aprobó además la idea de legislar y estableció. Y de acuerdo, además, cuando la sala dispone que un proyecto pase de una comisión a otra, como lo hicieron en este caso, Mujer y Equidad de Género, y luego a la Comisión de Constitución, el artículo 222 establece que la comisión, la segunda comisión, que vendríamos a ser nosotros en el caso de grooming, tiene que pronunciarse exclusivamente sobre el texto que propone la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Sí, por ese lado estamos amarrados en no poder acceder a una fusión. Entiendo. Ahora, el proyecto de la diputada Chiara Barchiesi llegó directamente a esta comisión. No fue desviado a la de Mujer y Equidad de Género. Así es. Me queda claro, señor secretario, pero sobre el punto, diputado Irarrázaval.
Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que el secretario dijo que uno de los requisitos, bueno, que estuvieran en mismo trámite, y hay 3 órdenes de tramitación, ¿cierto? El primer trámite es la Cámara de Origen, segundo trámite la Cámara Revisora y después un tercer trámite. Entiendo que estos están en el mismo trámite, están en primer trámite ambos. Ahora, la diferencia sería que están en distintos estados dentro de ese trámite, ¿ya? A mi entender, si se hiciera una fusión de los proyectos, sería el equivalente a cuando se presentan indicaciones una vez que el proyecto ya ha pasado a la sala y por lo tanto vuelve a segundo informe. Y por lo tanto lo que podría hacerse aquí es precisamente que se fusionen los proyectos y vuelva a segundo informe a la comisión, que habría que ver cuál es esa comisión, o eventualmente podrían ser 2 comisiones, por cierto, para que se equiparen el estado en el que están, porque al final se cumple el requisito de que están en el mismo trámite. Entiendo perfectamente, diputado, pero entiendo que hay norma expresa que es la que citó el señor secretario. Que voy a leer acá en voz alta el artículo 122, que yo lo desconozco. Cuando un asunto sea enviado a 2 o más comisiones para su estudio e informe, deberá ser conocido sucesivamente por cada una de estas en el orden preciso en que lo haya dispuesto la sala. Respecto al proyecto de grooming fue mujeres y en segundo lugar esta comisión de constitución. En tal caso, la primera de ellas deberá hacer su informe y proponer las modificaciones que tiene pertinente, si fuera el caso, al proyecto sometido a su conocimiento. Y las siguientes deberán hacerlo al texto del proyecto contenido en el informe de la comisión matriz, mujeres. Con todo, la comisión de Hacienda, cuando conozca, bueno, ahí mete la cuestión de Hacienda, u otra comisión en la que se encomiende el estudio de determinado artículo, solamente deberá informar las disposiciones que fueren pertinentes, no podrá pronunciarse acerca de las restantes, las indicaciones que se tendrán por no presentadas. Entonces, Ahí a mí no me queda tan claro. Existe la posibilidad de que se presenten indicaciones, no sé. Si quieren, sí. no resolvamos, digamos, una estudiada más de fondo. No quiero discrepar de usted, pero creo que es un tema discutible. Pero, sí, y lo vemos la próxima semana. es un caso, pero efectivamente, según lo que leyó usted, me da la impresión de que sería el equivalente a pedir un segundo informe a la comisión, en este caso de mujer, que tramitó el proyecto con una fusión, no con indicaciones. Pero claro, eso es resorte, bueno, ya pasó por la sala. Entonces, O sea, pasó por la sala. pero lo raro sería Los que en dos el fondo no es la pasaron sala admisibilidad, la que lo está mandando, sino que es otra comisión la que lo está enviando. Esa sería como la única rareza. Si les parece, prefiero yo dejarlo el próximo martes y estudiar más a fondo la norma y ver si hay alguna jurisprudencia interna, alguna costumbre que a veces la respetamos. Yo tengo la idea de que se podría funcionar, pero la norma es, por lo menos a mí no me lo deja claro. Si me permiten, nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Perfecto. Lo otro, hablé con el señor John Smock, que me pidieron el día de ayer respecto de la comisión evaluadora o el comité, en fin, o el departamento de leyes, a propósito de la discusión que tuvimos. Bien interesante, bueno, un poco por la historia, pero al señor John Smock le entregaron la tarea en el mes de mayo, a fines de mayo, me dijo. O sea, todavía no se hace cargo, se está recién haciendo cargo de la comisión de evaluación de las leyes. Antes estaba en otro espacio, en la oficina de informaciones, que tiene un nombre nuevo, no recuerdo cuál es. Entonces me dice, mira, recién me estoy haciendo cargo, he tenido una primera reunión, me voy a juntar con él el lunes para traerle más informes, pero a John, que es un funcionario antiguo de esta Cámara, le interesa mucho hacerse cargo de hacer funcionar el departamento, porque tiene la impresión de que es importante evaluar la aplicabilidad y la aplicación más bien de algunas leyes. Así que les informo con más detalle después de la reunión del lunes para ver si hacemos algún encargo especial de esta comisión, si les parece. Pero quería informarles eso. Entonces, sobre puntos varios, ¿algún punto? Diputado Guzmán, puntos varios. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo voy a pedir un oficio, pero antes quiero hacer una pequeña reflexión. Y tiene que ver con qué es más importante, recaudar o regular. Y lo planteo a propósito del anuncio que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos respecto al cobro que se le va a efectuar a las casas de apuestas online,
de lo cual estoy muy de acuerdo, que se cobre impuestos a aquellos que están lucrando en nuestro país. Pero también es muy cierto que todavía no existe una regulación que establezca cómo van a ser las casas de apuestas online. Hoy día tenemos un problema de ludopatía, tenemos un problema de menores que están apostando. Entonces, esta desregulación a los únicos que favorece justamente son a esas casas de apuestas online que no tienen hoy día un límite legal, en definitiva, para ejercer la actividad y menos para recaudar en favor del Estado. Entonces, a mí me preocupa que se ponga antes de regular, recaudar. Entonces, creo que es urgente, presidente, oficiar al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para que evalúe otorgar urgencia en la tramitación de proyectos sobre regulación de las apuestas online que está actualmente en discusión. Y asimismo, al Honorable Senado, a fin de que se adopten las medidas necesarias para dar una tramitación expedita a esta iniciativa, atendida a la relevancia y transversabilidad que existe respecto en la materia. Lo dejo planteado, creo que recaudar es importante, pero la recaudación no puede ser a cualquier costo. Y mientras sigan siendo ilícitas las casas de apuestas y mientras éstas sigan ejerciendo la actividad, poniendo en duda incluso el deporte hoy día se pone en duda la transparencia del deporte, y al mismo tiempo tengamos problemas de salud pública asociados a las casas de apuestas, creo que lo primero debiese ser abordar de buena forma la regulación, cerrar ese punto y luego preocuparnos de recaudar. Eso, presidente. Sobre el punto, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Diputada Giles. Para secundar la moción del diputado Guzmán, absolutamente. Y creo que esa debería ser el comportamiento y la doctrina de todos los titulares de esta comisión. Perfecto. Yo me voy a permitir también opinar sobre el punto, porque yo presenté pedí un dictamen de la Contraloría a propósito de la decisión del Servicio de Impuestos Internos que se comunicó el día jueves de la semana pasada. Y precisamente a esta comisión invitamos en alguna oportunidad a la subsecretaria de Telecomunicaciones para que dé cuenta del cumplimiento del fallo. ¿Se acuerdan de la Corte Suprema que era un tema relevante respecto a la situación? Yo solo estar completamente de acuerdo con el oficio solicitado, y si la comisión tuviera acuerdo, me gustaría pedir que se oficie a la Contraloría a propósito de emita un dictamen como comisión, lo planteo, entiendo que puede generar alguna controversia respecto del dictamen que emitió el señor director del Servicio de Impuestos Internos. Que a mí me parece improcedente, voy a usar esa palabra, dado que el Código Civil es claro en la ilicitud de los juegos de azar, y el Código Penal establece sanciones penales a los que se dedican, hacen y transgreden las normas respecto de las autorizaciones legales de casinos u otro tipo de cosas. Además, como ustedes saben, hay pronunciamiento de la Corte Suprema frente a requerimientos de instituciones autorizadas por ley como la Polla Chilena y la Lotería de Concepción. Entonces es un tema bien complejo. Creo yo que el señor director debe haber esperado la ley, cierto, que está en trámite y que debiera solucionar esto, pero yo pido también el acuerdo de la Comisión para solicitar un pronunciamiento de la Contraloría como Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, si es que hay acuerdo. Por supuesto, entiendo que puede haber... Sí, no, es una pregunta. Si usted ya pidió el dictamen, un tema de economía procesal y también cuidar lo de Contraloría, esperar el suyo y conversarlo acá después y ver si nos sumamos, pero... el peso de la Comisión de Constitución es mucho más potente que el peso de un diputado. Era la pregunta, ¿no? Si estamos de acuerdo bien. con no esperar el doble, pero... No quiero complicar las cosas. Autorizamos primero el proyecto del diputado Guzmán, ¿están todos de acuerdo? El Senado, el oficio, y después vemos el punto que planteé yo. Entonces, ¿ya? Senado y Sexpreso lo autorizamos al tiro. ¿Les parece? Porque ya... Sí. Senado Sexpreso y después vemos lo que pedí yo. Que Yo solamente decir que segundo la solicitud del diputado Guzmán, que también fue secundada por la diputada Giles, y también su propio oficio, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Barraza. Lo dije fuera de micrófono, yo estoy de acuerdo con la solicitud que hace el diputado Guzmán, pero también estoy de acuerdo con la solicitud, el planteamiento que hace usted respecto de oficiar como comisión. Me parece que tiene un peso específico distinto, institucional respecto en comparación a un diputado en particular. Es la institución la que está consultando. ¿Habría acuerdo? Sí. Ya, les agradezco mucho, creo que es importante. La Contraloría, la Sexpress y... Claro. Ok, así se acuerda entonces. Muchas gracias. Importante.
Sí, quedó claro ahí por el señor secretario. Entonces, entrando, ¿hay más varios? Sí. Perdón, diputada Giles, temas varios. Gracias, presidente. No había pedido la palabra antes, así que no tenía cómo adivinarlo, presidente. Presidente, cuando corresponda, me parece que podría ser desde este mismo momento en adelante. Me gustaría, contraviniendo quizás lo que ha sido mi postura permanente, pedirle que pudieran formar parte de la mesa tanto la persona del INDH que viene hoy, como además una excelente profesional que conozco personalmente, que es la señora Jimena Valencia, que es asesora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también me gustaría que pudiera formar parte de la mesa cuando a usted le parezca pertinente. ¿Están invitados? Sí. Invitado, vamos a revisar de ahí, entrando en el orden del día, revisamos. Pues está invitado el presidente. Entonces, para recibir... Bueno. Vamos a entrar el orden del día y resolvemos su petición, diputada Giles. Entonces, no habiendo más temas varios, entramos en el orden del día. Y el primer punto de la tabla tiene que ver con la recepción, más bien recibir a los representantes de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia por 10 minutos, a propósito de lo que acordamos el día de ayer y de la situación en que se encuentra la nueva institucionalidad, tal como lo señalé el día de ayer, y el problema que se derivó por haber pedido, o haber, digamos, dejado sin cabeza ese nuevo servicio, y aparentemente no habría facultad para el Ejecutivo para hacer una designación rápida de un sucesor, aparentemente digo. Entonces le damos la palabra hasta el presidente y después el señor ministro va a contestar sobre esto y se tiene que retirar 3:15 parece. 10 minutos. El ministro tiene la palabra. Pedir la autorización, señor presidente, para que el jefe de la división judicial, de quien además corresponde la atribución de este servicio, pueda acompañarme también en la mesa, por si hay cosas especiales que... No hay ningún problema. Adelante, asiento. Gracias. ¿Va a exponer usted sola? Éramos dos, pero no sé si... Si quiere sentarse acá, no hay dificultad. Aquí hay un espacio para que concurra. Entonces, está presente doña Victoria Escalante, ¿cierto?, que es la presidenta de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, y don Jorge Acevedo, que es el vicepresidente nacional, quienes pidieron ser oídos el día de ayer, como lo señalamos. Presidenta, son 10 minutos que tenemos. La base del micrófono. Ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y a la comisión por su intermedio, para este espacio de poder explicar toda la incertidumbre que efectivamente nos convoca en el día de hoy, producto de este descabezamiento, podríamos decir, de la nueva institucionalidad del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensorías de Víctimas. Como podrán ver acá, y también creo que se lo entregaron en sus carpetitas, la implementación tiene hitos bastante definidos por ley, que hoy día estarían en riesgo de cumplirse justamente porque la ley no contempla una subrogancia respecto a la primera autoridad, respecto a la segunda autoridad, que vendría siendo por elección de alta dirección pública, proceso que podría demorarse unos 6 meses promedio. Por lo tanto, en el día de hoy estamos sin que nadie pueda estar cumpliendo el rol tan fundamental que es de carácter orgánico, o sea, de cómo esta institucionalidad toma cuerpo, hace los decretos, los nombramientos y toma forma de este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, y que en el fondo nosotros en el tránsito, que somos todavía corporaciones de asistencia judicial, empiezan a desaparecer por esta nueva institucionalidad. Nosotros estábamos trabajando con la implementadora a un paso, podríamos decir, bastante lento, porque evidentemente la nombraron en enero, viene toda la parte de empaparse de qué era el nuevo servicio, cuáles eran las tareas que le asignaba la ley para que ella debía cumplir.
y viene el cambio de gobierno, la instalación del nuevo gobierno y todo eso demoró. Nosotros alcanzamos a conversar de una estructura básica, de un esqueleto, hicimos nuestras observaciones, nos debían haber presentado todos los que eran los perfiles de cargo, estábamos trabajando hace muchos años respecto al reglamento único que tienen que tener las 4 corporaciones, porque nosotros somos códigos del trabajo, nos genera bastante dificultad esta doble lectura de ser códigos del trabajo y ser funcionarios públicos, como muestra un botón con la implementación de la reducción de la jornada a 40 horas, ahí tuvimos un impasse porque la Contralora dice una cosa, el Código del Trabajo dice otra, y nosotros estamos hoy día en una paradoja jurídica porque no se pudo reducir lo que correspondía, porque terminamos con 44 horas y media en vez de las 42 que decía la ley. Eso como muestra de un botón de las complicaciones que tiene que nosotros seamos código del trabajo, funcionarios públicos, y con esta dualidad que se había interpretado de una manera, para nuestro entender, errónea. Nosotros teníamos que ir avanzando justamente con la implementación de la ley en lo que son las bandas salariales para resolver las diferentes brechas que tenemos en las 4 corporaciones. Desde el 81 hasta ahora se han generado un montón de diferencias remuneracionales, un montón de diferencias por las jornadas de trabajo de los funcionarios públicos, que no todos tienen jornadas completas, en territorio, largos desplazamientos, sin cobertura territorial para los funcionarios que deben desplazarse, no tenemos ni siquiera guardia de seguridad. ¿Para qué vamos a hablar de toda la pobreza que nosotros tenemos aquí? Hay varios que han pasado por las corporaciones de asistencia judicial y saben de eso. Somos un servicio en crisis desde el origen. Por lo tanto, a nosotros nos interesaba, justamente con este proyecto, avanzar en el proceso de homologación de todo y de cierre de todas estas brechas con el nuevo servicio. Proceso que se vio interrumpido, y ustedes bien lo saben, porque nosotros estuvimos aquí también el año pasado, dando cuenta de que tuvimos un protocolo de acuerdo con el gobierno anterior que no se cumplió en una etapa. Y ahí estuvimos señalando que ese incumplimiento, y esperábamos que también se retomara ahora con el presupuesto 2027, cosa que hoy día no sabemos cómo viene con este tema de las restricciones, porque a las corporaciones de asistencia judicial no nos pueden sacar un peso más, pues ya somos pobres. Nos tienen que inyectar más recursos, y justamente es lo que a nosotros nos preocupa, y a través de su intermedio la preocupación planteada al ministro, ¿cierto?, de cómo vamos a seguir en esta implementación, en este tránsito entre corporaciones de asistencia judicial, que seguimos siendo corporaciones de asistencia judicial, en tránsito a este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Se dijo, y todos los sectores políticos que por amplia mayoría aprobaron este proyecto, dijeron que las víctimas no pueden seguir esperando. Nosotros decimos, los usuarios completos de las corporaciones de asistencia judicial no pueden seguir esperando, pero tampoco sus funcionarios y funcionarias públicas, porque nosotros hemos sustentado este servicio durante muchos años, o sea, hemos subvencionado al Estado, porque nosotros hemos puesto muchas cosas que siempre nos han faltado. Por lo tanto, ahora, en crisis todavía ya un poco más generalizada, nosotros queremos asumir que este gobierno ha hecho, y lo hemos escuchado a las autoridades entrantes, que tienen un compromiso con el acceso a la justicia. Pero ese compromiso para nosotros no es solamente de palabras, significa que tiene que haber efectivamente medidas tangibles como nuevos presupuestos que vayan cerrando estas brechas remuneracionales, de jornada, de infraestructuras, de procedimientos. Nosotros el año pasado con nuestra movilización hicimos ver que teníamos funcionarios públicos colapsados, con 600 causas. Hoy día tienen 300, avanzado, reducido un poco, pero tienen 300 causas en familia, entonces de infancia, de los niños y niñas que son el sector más vulnerable. Tenemos duplas psicosociales, entonces por región para atender a personas mayores. Todo eso se visibilizó en la tramitación del proyecto, y que ahora se iba a empezar a cerrar todas estas brechas gradualmente. Nunca hemos pedido nosotros que fuera de completo, el cierre completo. Siempre hemos asumido que es alto el costo y que nosotros estamos disponibles para esta gradualidad. Sin embargo, hoy día con este descabezamiento que tenemos, que no sabemos cómo vamos a continuar, que pone en riesgo, por supuesto, el cumplimiento de la ley, porque esto es una ley, de qué manera vamos a seguir, y por eso estamos aquí
visibilizando este conflicto que se nos genera con el no tener autoridad en este minuto. Quiero dejar a mi compañero los minutos que le quedan. Por supuesto, señor don Jorge Acevedo, vicepresidente de la asociación, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, muy brevemente ratificar lo que ha dicho nuestra presidenta nacional. La Federación Nacional de Acceso a la Justicia representa a 8 asociaciones de base desde Arica hasta Punta Arenas, que están absolutamente comprometidas con el acceso a la justicia y que llevan ya más de 4 décadas esperando que se institucionalice un servicio que dé real respuesta a lo que requiere la población más vulnerable de nuestro país. Las corporaciones han recibido una serie de encargos históricamente sin al mismo tiempo recibir los recursos ni el personal suficiente para poder dar cumplimiento a este derecho constitucional. Se nos ha pasado a la defensa laboral, viene ahora el tema de adulto mayor. Como bien señalaba, las oficinas de adulto mayor cuentan con un profesional, un abogado y un trabajador social por región, lo cual es absolutamente impresentable como una respuesta del Estado. Esperamos que como política del Estado, más allá de cualquier consideración de cambio de gobierno, se den cumplimiento a los protocolos de acuerdo que se firmaron en su minuto, que establecían un paso previo a la instalación del nuevo servicio, que establecían justamente la necesidad de homologar remuneraciones, homologar jornadas de trabajo y mejorar las condiciones de trabajo para seguir asumiendo lo que por ley se va dejando en manos de las corporaciones y lo que va a ser el nuevo servicio. La alerta que levantamos es que efectivamente estamos fuera de plazo de lo que establece la propia ley. En abril ya hubiera estado funcionando la primera etapa del servicio. Vienen etapas que tienen plazos bien concretos y la primera etapa debiera estar operativa en mayo de 2027 para lo que es la CASTA y la CAS Valpo, que son las 2 primeras corporaciones que entran en régimen. Eso en base a la situación actual en que está suspendida la figura de la directora implementadora, no lo vemos viable y nos preocupa y entendemos que debe ser una preocupación general de todo el Estado. Por eso pedimos este espacio, agradecemos este espacio para que nos escuchen, de levantar oportunamente, como lo hemos hecho anteriormente, que este servicio efectivamente venga a responder las reales necesidades de la gente y no sea como ha ocurrido en otras circunstancias, que sea solamente un cambio de nombre y no vaya aparejado realmente de las condiciones para que el servicio de acceso a la justicia sea una realidad y se dé cumplimiento con la obligación constitucional. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor vicepresidente. Entonces ahora le vamos a entregar la palabra al señor ministro respecto de este tema tan relevante. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a las señoritas diputadas y a los señores diputados también que están junto a su vez con quienes han efectuado esta presentación. Desde luego quiero llamar la atención que no existe ningún conflicto, ¿ya? Y voy a expresarlo a continuación sobre la base de tres temas que me interesa a mí relevar. Lo primero es la importancia que tiene para el gobierno el servicio. Lo segundo, cuál es el contexto normativo de este servicio. Y lo tercero, cuáles son las circunstancias fácticas que hoy día existen sobre este particular. Respecto de lo primero, quiero dejar claro que, como lo dijo muy bien nada más usted en su presentación, la implementación del servicio representa un hito estratégico para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros hemos sido muy claros en fijar 5 ejes de actuación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Uno de esos ejes en particular se refiere precisamente al que se relaciona con el acceso a la justicia y eso lo hemos planteado derechamente. Por lo tanto, para nosotros este servicio es de máxima importancia. Y es de máxima importancia porque por primera vez se estructura una unidad nacional de distintos servicios relacionados todos con precisamente con el acceso a la justicia de todas las personas que están, ¿no es cierto?, necesitando de ella. Las corporaciones de asistencia judicial y los distintos programas que se encuentran alojados en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo la división judicial van a conformar una unidad de orden, ¿no es cierto?, una unidad estructural, lo que va a permitir, sin lugar a dudas, superar brechas territoriales y de calidad que muchas veces existían en la prestación de estos servicios, lo que va a asegurar a todos un acceso más equitativo, coherente y eficiente en la justicia. Sin lugar a duda que la creación de este servicio va a facilitar una coordinación efectiva de los programas estatales vinculados al acceso a la justicia, evitando una atomización de funciones y prestaciones y optimizando, que esto es muy relevante, el uso de los recursos públicos.
Esta nueva institucionalidad que se encuentra en marcha no solamente busca ordenar la oferta existente, sino que nos da una posibilidad única, porque dentro de las funciones del servicio que se encuentran descritas en el artículo 2, la letra N u O refiere precisamente la creación de mecanismos que permitan implementar salidas colaborativas para las situaciones conflictivas de manera extrajudicial. Por lo tanto, para nosotros esta es una oportunidad única de aprovechar la creación de un nuevo servicio de atención y acceso a la justicia para implementar de verdad una forma colaborativa de solución de los conflictos. Lo que evidentemente está no solamente como un eje del Ministerio de Justicia, sino que también nos va a ayudar a disminuir la conflictividad y la cantidad de causas que ingresan día a día a los tribunales de justicia. ¿Cuál es el contexto normativo de este servicio? Yo estoy consciente de que estoy en la Comisión de Constitución, pero como se aprobó hace un tiempo, creo que resulta útil recordar cuál es el contexto normativo de este servicio. Él se crea por la Ley 21.780, estamos frente a un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objeto del servicio nosotros lo hemos entendido bajo 5 grandes lineamientos. Primero, permitir el acceso a la justicia a través de la orientación legal. En segundo lugar, otorgar asesoría y representación jurídica a quienes no pueden procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección que la ley señala. Tercero, sobre todo por el lado, ¿no es cierto?, de la defensa y atención a las víctimas, apoyo psicológico y social en los casos que corresponda de acuerdo con el reglamento. Cuarto, la asesoría y representación jurídica, así como también el apoyo social y psicológico en los casos establecidos en la ley para las personas que son víctimas de delito. Algo ayer se conversó cuando compareció el señor Cubillo, ¿no es cierto?, a relatar su testimonio con ocasión del decreto ley 321, y precisamente lo que hace la atención y la defensoría de las víctimas es prestar más allá de una atención legal, una atención psicológica y un apoyo a todos quienes son víctimas. Y por lo tanto, por eso digo que para nosotros la implementación de este servicio es clave. Y en quinto lugar también está la implementación que antes señalaba, de programas de mediación y resolución colaborativa de conflictos. Para estos fines es que el servicio debe, ¿no es cierto?, desarrollar diversas líneas de acción y programas tendientes a satisfacer dichos objetivos. En lo funcional, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a haber un director que va a ser el jefe superior del servicio y su representante legal, y el director, ¿no es cierto?, se encuentra adscrito al sistema de alta administración pública, con excepción de una disposición contenida en el artículo 4 transitorio que autorizó al presidente de la República a efectuar el nombramiento del primer director en forma directa, sin pasar a las normas que regulan la alta dirección pública. Eso fue lo que ocurrió en este caso y efectivamente el señor presidente de la República el 31 de diciembre del año 2025 designó a la señora Macarena Cortés como directora de este servicio. La ley fue publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre del año 2025. La etapa primera de implementación se inició el 1 de abril del año 2026. El diputado señor Montalva preguntaba el día de ayer acerca de su entrada en vigencia, ¿no es cierto?, progresiva. Al 13 de mayo del año 2027 debe encontrarse vigente en ejecución, ¿no es cierto?, en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Al 13 de mayo del año 2028 en las regiones metropolitanas del Libertador General Bernardo Higgins, del Maule, de Magallanes y la Antártida chilena. Y al 13 de mayo del año 2029 en las regiones de Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Adicionalmente, debe dictarse el reglamento respectivo de este servicio con una fecha máxima que es el 13 de noviembre del año 2026.
Además, la ley dispuso la dictación de ciertos reglamentos de orden interno, de organización interna, que deben estar también terminados, concluidos al 1 de octubre del año 2026. Esa es la estructura normativa de tiempos, ¿no es cierto?, que nos establece la ley y que además me imagino que va a coincidir, ¿no es cierto?, con el gráfico que, ¿no es cierto?, la Asociación de Funcionarios trajo a disposición de ustedes. Ahora, ¿cuál es el contexto fáctico que motiva la presencia de esta asociación, ¿no es cierto?, hoy día en esta comisión? Primero, ¿no es cierto?, recordar que si bien la ley se publicó en el Diario Oficial el 13 de noviembre del año 2025, recién, y hago presente eso, recién el 31 de diciembre de ese año se nombró a doña Macarena Cortés como la primera directora implementadora del servicio, quien por razones de buen servicio inició el ejercicio de su mandato el 1 de enero del año 2026, no obstante que el decreto de nombramiento se publicó con posterioridad. Con la nueva administración que me corresponde, ¿no es cierto?, encabezar en el Ministerio de Justicia, se inició un proceso de levantamiento de información, el que evidenció un retraso en las gestiones encomendadas por la ley, como también algunas observaciones en materia presupuestaria. De hecho, la señora presidenta, ¿no es cierto?, reconoció, me permití tomar nota, lo lento, utilizó esa expresión, lo lento del actuar de la directora implementadora del servicio. Por lo anterior, luego de evaluar la información y el avance hasta la fecha en el cumplimiento de los requerimientos legales, es que se determinó el 27 de mayo del año 2026 solicitar la renuncia no voluntaria de la directora señora Cortés. Quiero señalar que esta situación fue socializada en una reunión sostenida el día posterior, el 28 de mayo del año 2026, con la FENADAJ, junto con la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, precisamente a través de su jefatura, quien le expresó, ¿no es cierto?, a esta asociación qué y por qué había sucedido. Las gestiones para la puesta en marcha del servicio no se han suspendido por la salida de la directora. Es más, el traspaso de las corporaciones de asistencia judicial, de las unidades de mediación, del programa de apoyo a víctimas y programas especializados, como el programa Mi Abogado, de gran éxito y muy bien conceptualizado por la ciudadanía, el programa de La Niñez se Defiende sobre las curadurías, cuestión muy relevante para toda la niñez, y del adulto mayor, se encuentran siendo lideradas desde el propio gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del subsecretario de Justicia y la División Judicial del Ministerio, generando un trabajo previo que permita efectuar dichos traspasos en el término que señala la ley. En cuanto al concurso para el nombramiento del nuevo director o directora nacional, se ha trabajado coordinadamente y en forma prioritaria con el Servicio Civil para el pronto llamado. Ya se efectuó una revisión de los perfiles del cargo y recibiéndose el 3 de junio último las observaciones por parte de esa institución. Paralelamente, seguimos trabajando en la redacción de los reglamentos, a que ya hice referencia, efectuando un levantamiento de información en las respectivas corporaciones para efectuar algunos ajustes que nos parecen relevantes e identificar algunas falencias que podrían afectar el nuevo diseño institucional. Hemos, señor presidente, identificado 5 grandes desafíos que debemos abordar hacia adelante. En primer lugar, como bien lo decía la señora presidenta, debemos homologar las prestaciones que hoy otorgan las 4 corporaciones de asistencia judicial a nivel nacional, incluyendo algo que es bien relevante, que es la plataforma tecnológica que hoy día, ¿no es cierto?, utilizan. En segundo lugar, debemos analizar el traspaso de la unidad de mediación familiar desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacia este nuevo servicio, debiendo licitar bases técnicas que son muy complejas. El traspaso incluye los programas Mi Abogado, La Niñez y Adolescencia se Defienden y Adulto Mayor, todo desde el Ministerio de Justicia hacia este nuevo servicio. En tercer lugar, y esto también me parece que es muy relevante, debe efectuarse el traspaso del programa y funcionarios desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, el programa Apoyo a las Víctimas, que complementarán el origen de la Defensoría de las Víctimas, lo cual evidentemente trae aparejado el aumento de una dotación del Ministerio de Justicia.
En cuarto lugar, debemos compatibilizar las exigencias normativas y los requerimientos de las asociaciones con el escenario presupuestario de la ley y la realidad actual, lo cual supone un esfuerzo importante sin antecedentes desde la creación de las corporaciones en la década de los 80, donde solo se efectuaron reforzamientos presupuestarios a propósito de algunas reformas procesales que impactaron el quehacer institucional. Para situarnos en la perspectiva, señor presidente, en que nos encontramos en el total que involucra los procesos que he señalado, quiero hacer presente que vamos a necesitar ciertos mecanismos que son los que estamos actualmente trabajando y redactando para tener en funciones aproximadamente 3.500 funcionarios. 3.500 funcionarios entre las corporaciones de asistencia judicial, incluyendo el programa Mi Abogado, La Niñez se Defiende, Adulto Mayor, entre otros, el personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito y los profesionales de la Unidad de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como también la nueva dotación que deberá generarse precisamente a raíz del funcionamiento del propio servicio que se está creando. Lo anterior significa hoy la gestión de una cifra superior a los 130.000 millones de pesos, en conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuestos del año 2026, por todo lo cual se requiere actuar con el máximo de responsabilidad y profesionalismo, que es precisamente lo que estamos haciendo en la implementación de este relevante servicio para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eso es, señor presidente, lo que quería señalar, agradeciendo, por cierto, la exposición del presidente, de la presidenta y del vicepresidente de la asociación. Muchas gracias, señor ministro. ¿Consultas? Diputada Fríguez, diputado Barraza. Perdón, a lo mejor me lo perdí y por su intermedio, ¿aplica aquí también el reajuste de 3% se va a cobrar en este proceso? Señor jefe de división. Presidente, por su intermedio, responder. El Ministerio de Justicia ha hecho un esfuerzo bien importante en tratar de dar la importancia a la materia, de preservar los presupuestos tanto de la corporación, de las 4 corporaciones de los programas. En principio se ha logrado, el Ministerio ha logrado la meta del recorte, pero no ha significado disminuciones en los presupuestos de las corporaciones, como le consta al gremio. Hemos hecho un esfuerzo adicional en ese sentido, dada la relevancia del tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Barraza. Gracias, presidente, por su intermedio al señor ministro y a la señora presidenta de la Asociación de Funcionarios. De cumplirse el cronograma, no obstante el retraso en la nominación de la nueva persona que sería director o directora vía ADP, los plazos de implementación son bien prolongados. Comienzan en mayo del 2027 y terminan en noviembre del 2029. La implementación de los servicios por regiones. Entonces, y si a eso le adicionamos los 5 ejes que usted describe de traspaso de programas, de regularización, de homologación de funciones, ¿cuál es el riesgo de prolongación que existe? O sea, yo creo que cuando se determina la remoción de la persona que es ADP y se está en implementación una ley que es nueva, debiese haber una estimación de los tiempos adicionales que puedan conllevar y acarrearse en materia de implementación de la ley. Por lo mismo, dirigido tanto a usted, señor ministro, como a la señora presidenta, una reflexión al respecto, una información lo más descriptiva posible, y poder solicitar contar el envío desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de cuáles son los procesos que están en tensión de traspaso y de implementación de los servicios regionales, un informe detallado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuál es el impacto en posibles demoras en regiones, implementación de los servicios en cada una de las regiones, eso. Eso es un oficio. Sí. Yo entiendo, sí, diputada, es que... Sí, presidente, disculpe. Cuestión de orden. El ministro de Defensa ha estado toda la sesión esperando fuera de la sala. Yo me tomé la libertad de salir con mi simpatía natural a retener de alguna manera al ministro, que se tiene que ir,
¿Ya? Entonces yo le pediría si es posible, si es que lo hagamos pasar porque tiene que retirarse. De hecho ha estado ya más tiempo del que él tenía presupuestado, entonces le pido, si nos parece a todos, que lo pudiéramos hacer pasar a él y al señor que viene en representación de las Fuerzas Armadas, del alto mando. Yo le sugiero, claro, esto nos hemos extendido más allá, pero démonos un minuto y cerremos esto, ya estamos terminando, que termine el diputado Barraza, y yo les voy a hacer una propuesta a la comisión y al señor ministro. Pues dado en el fondo aquí, la gran interrogante, perdón que interrumpa, es cómo se va a implementar y si los plazos que señala el ministerio se van a cumplir, va a poder cumplirlos o no, no quiero meterle algún grado de intencionalidad en mi pregunta. Pero ¿qué le parece, ministro, si usted viene en unos 4 o 5 meses más y nos dan cuenta del Estado cómo avanza? Creo que sería una buena cosa y ver, si les parece, como una fórmula de ver cómo avanza la implementación. Yo creo que es una buena técnica legislativa que no tiene esta ley, que los servicios demos cuenta de la implementación, y eso debería utilizarse. Como no está en esta ley, no tengo ningún inconveniente en venir. Sí, y no también está en les la ley, pediría que la solicitud de oficio que nos pide el diputado Barraza nos la hagan llegar para también contestarle por escrito, y así podemos avanzar en lo que usted nos preguntó. Vaya todo en el mismo oficio y así avanzamos. Y usted me fija el plazo. Fines de septiembre. Eso me parece muy bien a mí. Me parece, y ahí vemos cómo va. Invitamos también a los funcionarios, a los representantes, si son ellos o los que lo sucedan, si es que no hay elección al medio. Entonces lo vemos de esa manera y llegamos a ese acuerdo, entonces. Perfecto. Y le vamos a dar la pasada, entonces. No sabíamos que estaba el señor ministro de Defensa, esta comisión no fue informada. Por si acaso me dice el señor secretario, pero de todas maneras ahora viene el otro punto. Señor ministro, muchas gracias. Presidenta, muchas gracias a usted. Entonces vamos a pedirle a la señor secretario que haga pasar al señor ministro, que parece que está esperando afuera, y está el Estado Mayor Conjunto, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Hasta luego, esté muy bien. Hasta luego, ministro. Hasta luego, usted. Adelante, asiento. Asiento. Bueno, retomando la sesión, le damos la bienvenida al señor ministro de la Defensa Nacional, don Fernando Barros, a don Francisco Alcorta, asesor del señor ministro, al jefe del Estado Mayor Conjunto, a general Leonardo Romanini. Bienvenidos a los tres. Entiendo que les acompañan también el coronel Cristian Schaffhauser y don Juan José Palavicino Sandoval, por lo menos Patricio González, jefe de comunicaciones, y Juan Pablo Aracena, periodista. Señor ministro de Defensa, estamos con un proyecto de ley que se le informó y requerimos el parecer suyo y, bueno, del Estado Mayor Conjunto también. De manera que le damos la palabra, señor ministro. Muy bienvenido a esta comisión, primera vez que está acá, y muy bienvenido. Gracias, presidente. Gracias, presidente, y por su intermedio saludo a todos los señores parlamentarios y a todos los presentes. La verdad es que entiendo que el proyecto ha sido analizado, se ha escuchado la opinión del ministro de Justicia y del ministro de Seguridad, por lo tanto, la idea es hacer una presentación breve de mi parte. Si se quiere un poco más de profundidad, lo abordaría también en una presentación PowerPoint el asesor y la opinión del jefe del Estado Mayor Conjunto, que es el coordinador de las fuerzas. Si quiere, viéndonos un poco, aquí lo que se trata, en términos muy simples, es de generar condiciones de operación para las fuerzas llamadas a desempeñarse en un estado de excepción constitucional. No estamos hablando de un régimen general, ni siquiera un régimen aplicable a los militares. Estamos hablando exclusivamente de las condiciones en que va a operar el contingente desplegado en un estado de excepción constitucional. No es aplicable a la generalidad de los uniformados de los militares, sino que solo a aquellos que están desempeñándose en una situación de excepción. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que se da, aquí varios han escuchado, no en esta comisión, pero incluso tanto en la sala de la Cámara de Diputados como en el Senado, la opinión del suscrito de que no es el rol de las Fuerzas Armadas estar de manera permanente en la custodia del orden público y de la seguridad. Para eso está Carabineros de Chile, está la Policía de Investigaciones, y por lo tanto es un rol excepcional. Ahora, dentro de esa excepcionalidad, cuando hay que desempeñarse, hemos visto la comparación de lo que sucede en la macrozona norte. La zona norte, la zona fronteriza,
versus la macrozona sur. ¿Y qué es lo que ocurre en la macrozona sur y por qué se ha mantenido la presencia de las Fuerzas Armadas y el estado de excepción? Es porque no hay contingente suficiente de carabineros de Chile que pueda resguardar el orden público que le corresponde naturalmente, y por las circunstancias de superficie geográfica, extensión de las áreas a cubrir, y dado un periodo que está de más recordar, digamos, los años 22-23, que hubo mucha violencia, incluso con resultados de muerte, ha tenido que el personal de carabineros ser apoyado por miembros de las Fuerzas Armadas. Y dentro de eso ocurre que en una patrulla que está vigilando un sector rural, si por cualquier circunstancia el carabinero que está con la patrulla tiene que desplazarse, la patrulla no puede cumplir ninguna función porque no tiene atribuciones para hacer detener un vehículo, para pedir un carnet de identidad o para registrar, en caso de sospecha o de algún antecedente, la maleta y lo que está. Entonces, lo que se trata y el planteamiento que se está haciendo es de uniformar las facultades que tiene el personal de las Fuerzas Armadas que está desempeñándose un estado de excepción, igual a lo que ocurre en la zona norte, y que permita que en esa operación pueda desempeñarse como lo he indicado. Entonces, creo que está además hacer referencia a los casos en que ocurre. Estamos planteando esto para los estados de excepción y aquí no tiene relación esto con las garantías constitucionales. Exclusivamente es las Fuerzas Armadas desempeñándose en eso puedan poder hacer el control, ¿no es cierto?, de identidad y registro. Y dice adicionalmente el proyecto, ¿no es cierto?, detención en caso de flagrancia. Eso, la regla general hoy día es que eso así no se necesita, ¿no es cierto?, pero lo recalca. Señor, usted tiene un sentido concluyente. Usted solo puede proceder a una detención en la medida que detecte un delito de flagrancia. Entiendo que ha habido inquietud respecto de cómo se hace efectivo por parte de las Fuerzas Armadas de esta facultad que se estaría pidiendo. Esto no requiere normas especiales porque están las disposiciones que regulan el funcionamiento y la forma de operar de las Fuerzas Armadas en circunstancias normales o en estados de excepción. Por lo tanto, si alguien dice, mire, entramos en la casuística, ¿qué ocurre si hace detener un vehículo y el vehículo no se detiene? Bueno, estamos hablando de una falta y no justifica el uso de la fuerza en una circunstancia de ese tipo. Si no está de por medio de la seguridad de las personas, ¿no es cierto?, una legítima defensa, no está en discusión el uso de una fuerza. Si alguien, por ejemplo, se niega a detenerse, lo que corresponde es que la patrulla informe a las unidades correspondientes que ha habido un vehículo que ha esquivado el control, etcétera. Si una persona se niega, ¿no es cierto?, en definitiva no estaríamos hablando de un delito, sino que estamos hablando eventualmente de una falta y por lo tanto no se dan las condiciones para que justifiquen el uso de la fuerza. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación que altere las reglas de relación entre una patrulla, cuando no está un carabinero, y los civiles que puedan ser sujetos de control. Entonces, para ser más efectivo, dentro de esto tengamos claro que esto está en el concepto preventivo. Dentro de la vigilancia, todos sabemos que desgraciadamente han ocurrido en la zona, cada vez menos, gracias a Dios, han ocurrido actos de violencia, algunos con resultado de muerte, y es importante para la seguridad. Nosotros lo vemos de una manera transversal, recibimos de asociaciones gremiales, recibimos de parlamentarios, de todos los partidos, preocupación por la seguridad de las personas. Y creemos que esto va en la línea, sin grandes cambios, de generar un estándar que va a transmitir más tranquilidad porque va a ser más eficiente la operación de las Fuerzas Armadas en aquellos casos puntuales que la patrulla que esté vigilando no tenga o no cuente con un carabinero que esté participando junto con ellos. Diría, presidente, si me permite, no sé si hay algún punto particular, con su permiso, que le parezca pertinente, Francisco. Don Francisco Alcorta, si quiere agregar, complementar, ministro Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a los diputados y diputadas de la comisión. Sí, bueno, este proyecto de ley lo que viene en cierta forma, como se ha mencionado un poco en la discusión parlamentaria que se ha tenido, es a dar cuenta de una situación que está en cierta forma ocurriendo, pero con la presencia de un funcionario de carabineros que es el que está, el que permite y el que realiza esta labor. Lo que ha ocurrido también es que el legislador en la discusión
anterior y con la ampliación de las facultades presidenciales para decretar zonas fronterizas de infraestructura crítica, se produjo, por así decirlo, un desfase o una asimetría entre la ley orgánica constitucional que establece los estados de excepción y la zona fronteriza o de infraestructura crítica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la situación que hoy en día estamos enfrentando? Que en el norte, efectivamente, bajo esta facultad del presidente, las fuerzas que están a cargo de los JAF, de los jefes de área fronteriza, sí pueden realizar muchas de las acciones que se están proponiendo, como controlar, solicitar identidad y retener y poner a disposición de manera inmediata hacia la policía las personas que fueron sorprendidas cruzando la frontera, ¿no es cierto? En ese contexto, la Constitución mandata a una ley especial para la determinación de los estados de excepción constitucional, y nosotros creemos que, si bien hoy en día estamos conviviendo en un contexto donde tenemos la situación de la macrozona sur, esto también hay que tenerlo como una mirada de futuro, porque la normativa propuesta, para su conocimiento y reflexión, también considera catástrofe, ¿no es cierto? Entonces tenemos escenarios, por ejemplo, en donde podría haber una catástrofe y se requiere cerrar un perímetro. Tenemos personas que se les quemaron las casas y a veces hay que cerrar un perímetro. Hay funcionarios de la Fuerza Armada, entonces ahí también aplicaría esta normativa. Entonces, en cierta forma, lo que este proyecto de ley o esta agregación lo que busca es un poco solventar esa asimetría y hacer mucho más eficiente el trabajo que están desempeñando hoy en día y en el futuro, en forma excepcional, nuestra Fuerza Armada. Como señaló el señor ministro y por su intermedio, señor presidente, algunos de la comisión han manifestado la preocupación de que estos sean otorgamiento de facultades policiales. Eso, entendiendo de dónde viene el argumento, y como señaló el señor ministro en una primera instancia, es más bien excepcional y no son facultades permanentes que alterarían el funcionamiento normal de las Fuerzas Armadas. Y como señaló también en un principio, no son para todas las Fuerzas Armadas. Entonces, decir eso para un poco aclaratoria. También en la discusión anterior sobre este proyecto de ley se hizo referencia a la regla de uso de la fuerza, que es un proyecto que actualmente, como ustedes sabrán por su intermedio, señor presidente, está en discusión y se está en proceso de la mixta, ¿no es cierto? También hay que aclarar que hoy en día, tanto en el norte como en el sur, sí existen reglas de uso de la fuerza, las que están normadas en el decreto 8, particularmente para la macrozona sur, y en el DFL1 del 2023 del Ministerio del Interior para la macrozona norte. Entonces, ahí sí existen la gradualidad que se busca, y también en la macrozona norte se establecen los deberes de información, por ejemplo, para cuando las fuerzas militares que están desempeñándose en la frontera realizan estos controles. Entonces, en cierta forma, y nosotros hacemos referencia a los artículos específicos del Código Procesal Penal y de el control preventivo de identidad, donde se establecen también las obligaciones, los tiempos, que también es una preocupación de los señores diputados, por su intermedio, señor presidente, para poner a disposición de las fuerzas de orden civil por parte de los militares. Entonces, esa es nuestra presentación que sometemos hoy día a su discusión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. El señor Romanini, ¿cierto? Jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿quiere agregar algo, señor Romanini? Sí, señor presidente, por su intermedio saludar a todos los componentes de esta comisión y solamente resaltar dos aspectos que son importantes de destacar en este sentido, relacionado con la equiparación de atribuciones que se le dan a la gente que está trabajando actualmente bajo el estado de excepción constitucional y al mando de un GENA en la zona sur, al igual que en la zona norte. Y lo otro importante es destacar que aquí no es cualquier militar que tiene las atribuciones, es aquel militar que está asignado al mando bajo el mando de un GENA. O sea, no es un militar que está desempeñándose en la zona, sino que bajo el mando de un jefe del Estado de Defensa Nacional para las labores específicas de ese estado de excepción constitucional. Solamente para resaltar ese par de aspectos que creo que es importante tener presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra a los señores diputados y diputadas presentes.
Diputada Fríes, vamos a anotar acá. Diputada Fríes. Me anoto. Diputado Mulet. Diputada Fríes tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, uno de los aspectos que en materia de estándares internacionales en materia de derechos humanos para el involucramiento o la colaboración de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción con las policías, que valga la redundancia, se habla de colaboración y no necesariamente de reemplazo o sustitución de funciones, es que no estén involucrados en lo que es todo el ámbito de la investigación penal. Sin embargo, aquí no hay solo control preventivo, hay control investigativo. El control investigativo está supeditado al Ministerio Público y por lo tanto no entiendo por qué se le entrega esa atribución investigativa sin la capacitación, el conocimiento, sin quedar incluso bajo la supervisión del Ministerio Público como una atribución que pudiera llevar adelante las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, el tema de la flagrancia, porque se alude al artículo 129 y al 130 del Código Procesal Penal. El 129, por cierto, es parte de cualquier ciudadano y en ese sentido las Fuerzas Armadas también ahí cumplen una colaboración, pero el 130 tiene que ver con las labores investigativas. Entonces, nuevamente, ¿por qué no quedarse en el ámbito de la flagrancia, que obviamente van a cumplir mejor que un ciudadano civil, quedarse con el artículo 129 y no entrar en el 130, que también alude a procesos investigativos y donde sí hay estándares respecto a que las Fuerzas Armadas no debieran estar involucradas? Señor Ministro. Perdón, señor Ministro, para que le conteste a la señora diputada. Gracias. Diputada, sí, en efecto, concuerdo con lo que usted dice en el sentido que estamos hablando de facultades en el ámbito preventivo y no de fiscalización, y por lo tanto nosotros vemos que esto está circunscrito al aspecto preventivo. Es un apoyo a Carabineros de Chile para esa coyuntura especial que en algunos momentos se da, que no está el personal de Carabineros presente, solo para control de identidad y registro de vehículos, y la excepción de detención y puesta inmediata disposición de la justicia es solo en el caso de flagrancia, que se haya determinado, por ejemplo, la existencia de armas o de explosivos dentro del vehículo, situaciones como esas. No se pretende incorporar funciones distintas de lo netamente preventivo. El mismo registro, la misma fiscalización, el mismo control en la ruta que tenga lugar solo incluso en el caso de que no esté presente un carabinero. Esa es un poco la idea. Diputada Frías. Efectivamente, pero en ese caso no debiera entrar el control investigativo, porque requiere de indicios. Los indicios están bajo la tutela del Ministerio Público, por lo tanto, de este proyecto de ley debiéramos quedarnos para que se homologue efectivamente a la macrozona norte y a la macrozona sur al control preventivo y no al control investigativo. Y lo segundo es que tampoco tengo claro que en el norte o en el sur se haya establecido la facultad de las Fuerzas Armadas respecto del artículo 130. Es decir, si nos quedamos con el 129, son 12 horas que tienen para efectivamente situaciones de flagrancia. Pero si pasamos más allá y con la modificación que se ha hecho a la flagrancia, esto puede pasar a 48 horas. Todos sabemos cuál es el sentido, digamos, de acotar la proximidad de la comisión de un delito y no de ampliarlo tanto. Entonces, esas dos cosas deberían quedar fuera si estamos homologando, ¿no? Presidente, efectivamente el proyecto habla que tiene que ser puesto a disposición, ¿no es cierto?, de las autoridades competentes de inmediato. Todos sabemos, a veces la detención por la flagrancia ocurre en lugares recónditos que no son materia, o las 12 o las 48 horas. No es la idea de establecer plazos. La instrucción es de inmediato. Los que están funcionando en la macrozona sur están en un lugar rural pero relativamente cercano y por lo tanto la inmediatez es un problema que apreciarán las autoridades en su momento si se cumplió o no. No hay un tema de horas porque a veces las horas no son posibles, especialmente en la macrozona norte.
concordo con usted, no sé si quiere complementar algún aspecto, con su permiso, señor presidente, en cuanto al 130. Adelante. Por su intermedio, señor presidente, y para responder a su pregunta, diputada, efectivamente en el decreto de FL1 del Ministerio del Interior se establece en su artículo 4 los términos del artículo 85 y 86 del CPP para labores fronterizas. Entonces, las fuerzas podrán controlar la identidad de cualquier persona que se hallara en el interior de la zona y proceder al registro de sus vestimenta, equipajes o vehículos en los términos señalados en los artículos 85 y 86. Eso está en el artículo 4 del DFL1 del Ministerio del Interior. Y lo mismo se establece en su artículo 5, cuando nos remitimos que en el ejercicio de las atribuciones que confiere este decreto, las fuerzas podrán practicar detenciones en los términos descritos en los artículos 129 y 130. Dicho eso, ¿cuál es la lógica que está detrás de estas dos menciones en el decreto con fuerza de ley? Es que en el caso del norte, por ejemplo, se establece el indicio. El indicio fundado, en cierta forma, habilitaría para la realización de estos controles, porque, por ejemplo, ahí tenemos una zona en donde no debería haber alguien, o no debería haber alguien cruzando fronterizamente, ¿no es cierto? Y eso sería el indicio fundado que habilitaría eso. Entonces, para el caso del sur, o imaginémonos una catástrofe, porque yo entiendo que lo que estamos viviendo hoy en día es lo inmediato a lo cual nosotros nos referimos para hacer. Pero imaginémonos que tenemos una catástrofe en donde hubo un incendio y el jefe de la Defensa Nacional establece un perímetro en el cual se debe proteger los bienes y los derechos de propiedad de las personas de un determinado perímetro. Si pero un incendio y las personas están en un albergue y la típica situación a la que nos enfrentamos, que a veces entran a robar, les quitan entonces, tenemos un perímetro de seguridad. En ese ejercicio de resguardo de la Fuerza Armada, si alguien saltaría ese perímetro, necesitaría identificarse, explicar por qué está ahí. Entonces, esa es la lógica de esta homologación. ¿No? Yo entiendo su preocupación en términos de el tiempo, ¿no es cierto? Porque eso, a nivel comparado, es lo que se busca siempre, que la distancia entre la comisión del delito y sea más corta, ¿no es cierto? Por eso el legislador tomó la decisión de poner inmediatamente. Y también un poco para ejemplificar el procedimiento en el norte, cuando se retiene o se ve a alguien cruzando, hay un medio específico para el traslado de manera inmediata de estas personas, las cuales se les traslada a un punto de control en donde se les toman los registros, si hay menores de edad se buscan los resguardos correspondientes y se le avisa a la Fiscalía de Frontera. En el norte se le avisa y ahí se realiza el procedimiento de entrega a las fuerzas de orden policial. Es un procedimiento que se realiza, y el general Romanini por su intermedio podría explicarlo, pero de una manera regular que hoy en día que se lleva a cabo en la zona fronteriza y está bastante aceitado. Hay medios especiales para estos traslados que no son militares, por cierto, es una van, entonces se busca el resguardo de las personas. Entonces, eso para aclarar su consulta. Sobre el punto, diputada Giles. Gracias, presidente. Seré muy breve. Yo, aparte de todas las objeciones que tengo respecto de este pequeño proyecto, este pequeño mal proyecto, que son objeciones básicamente constitucionales, yo soy muy respetuosa de la Constitución de los Cuatro Generales. Sobre el punto. Y me parece que, ya más allá de eso, sí quisiera decirle al ministro, las objeciones las expresé en una sesión pasada, si alguien tiene interés lo pueden ver ahí, decirle al ministro que a mí me parece extraordinariamente gelatinoso desde el punto de vista de la técnica legislativa el término de inmediato, sobre todo tratándose de este tipo de materias. Y mi sugerencia, que la hice en la sesión pasada al ministro de Justicia, fue que eso lo conviertan en algo concreto. Yo creo que tendría bastantes más posibilidades de abrirme a poder votar, por ejemplo, favorablemente el proyecto, disminuyendo ese obstáculo que me parece innecesario. Me parece que lo que correspondería es, como el ministro de Defensa es firmante de este mensaje, según entiendo, me parecería muy importante cambiar eso
y simplemente concretarlo en la letra de la ley. Muchas gracias, diputada. Sí, señor ministro. Gracias, diputada. Se ha tratado de marcar una diferencia en la línea de lo que usted dice. En el DFL1 dice en el más breve plazo posible. Lo que está hecho en una lógica que a veces a 4.000 metros de altura, digamos, ¿no? Hay 2 o 3 horas por lo menos de desplazamiento y no es algo que esté ocurriendo frecuentemente. Por lo tanto, hay un concepto bastante más laxo. Aquí es de inmediato. Y yo creo que en el mundo jurídico de inmediato tiene un sentido bastante inequívoco, mucho, porque uno no puede decir un no, en 15 minutos, 30 minutos al final puede que no sea cumplible, dependiendo de dónde esté. Yo creo que en términos jurídicos doña Ferreira nos puede dar, decir, es bastante mejor decir de inmediato a decir el más breve plazo posible. Ahora, si es un tema semántico, el mensaje es claro, tiene que ser de inmediato. Si hay una expresión más categórica, bienvenida, pero no se trata de que haya dilación en ese proceso. Tiene un carácter excepcional. Ese es el sentido que se ha buscado. Sobre el punto pidió usted, diputado Barraza, yo voy a tratar otros puntos también. Me gustaría, por eso, sobre el punto preciso para no desviarnos del punto. Sí, el tema de inmediato no es una palabra ajena a nuestra normativa. El Código Procesal Penal, por ejemplo, habla del traslado inmediato a establecimiento penitenciario, ser reemplazados de inmediato en virtud de lo dispuesto, deberán cumplir de inmediato y sin más trámite las órdenes que... Entonces, es una palabra que está y está, por lo tanto, contenida en nuestro ordenamiento y también hay pronunciamiento y jurisprudencia al respecto. Entonces, no vale mucho la pena ahondar. Sobre el punto, diputada Huber, estamos en el inmediato. Sí, sobre ese punto. Yo entiendo, solamente para comprender bien cuál es la preocupación, por su intermedio, presidente, de la diputada Giles, asumo que es para evitar algún tipo de que le pueda hacer daño en el fondo a la persona entre medio. O sea, la preocupación del concepto inmediato versus horas tiene que ver con proteger la integridad física de la persona. Sí, porque quiero entender bien cuál es el punto. Yo creo creo que es un punto que muy brevemente, claro, en este país tenemos una experiencia traumática, por lo menos aquellos que tenemos algunos años más que la colega Juve, ¿cierto?, de Fuerzas Armadas torturando, por ejemplo, para ir al extremo. A mí me parece que es nuestra obligación moral, política y legislativa el ser completamente claros, ¿ya? Por supuesto que no es el tiempo lo que va a evitar eso, sino que muchos otros elementos, pero también hay una cuestión que dice relación con que de inmediato en la interpretación de un juez podrían ser 48 horas y en la interpretación de otro 1 hora y media. Entonces, lo que pasa en ese lapso a mí me parece que es relevante. Gracias, diputada Giles. Por su intermedio, presidente, es que quería entender bien cuál era la preocupación, porque puede ser incluso por muchas veces por el objetivo que se busca, que termine siendo se termine generando el efecto opuesto. ¿Por qué? Porque en el fondo el hecho de establecer, por ejemplo, 12 horas en la práctica puede terminar siendo bastante menos que eso. El inmediatamente se asume, por el sentido natural y obvio de las reglas de interpretación de la ley, de que es tomar a la persona y llevarla sin ningún tipo de stops, en el fondo, de paso o de alguno, o sea, inmediatamente a ponerlo a disposición. Porque en el fondo, si solamente dejamos, por ejemplo, pongamos la preocupación en el fondo sobre la mesa, si solamente dejamos un espacio de hora, podrían haber detenciones o paradas entre medio, pero está dentro de las horas, y ahí se podría generar quizás una mayor preocupación respecto de que le puedan hacer daño eventualmente al detenido. En cambio, inmediatamente es ir dirigiéndose desde que lo toma hasta que llega al lugar de destino donde se pone a disposición de las autoridades correspondientes. Entonces, creo que puede ser, por esa preocupación puede terminar siendo contraproducente el efecto. Gracias, presidente. Yo creo que estamos... Yo voy a hablar sobre el punto y les doy la mejor inscribámonos, porque creo que todos los puntos se van a relacionar. Así que yo tengo escrito acá al diputado Mulet, al diputado Rego, al diputado Barraza, al diputado Montalva. ¿Ya? Perfecto. Yo tengo problemas con el proyecto de ley y quizás donde soy más viejo en esta comisión, digamos. Y no diré desde el prejuicio, sino que desde la historia, digamos, de la experiencia personal, en fin, de lo que me tocó vivir. Entonces, uno revisa las normas de los estados de excepción y hay un estado de excepción que se llama de sitio, de asamblea,
donde en determinadas circunstancias las Fuerzas Armadas que están a cargo pueden ordenar el arresto, detención, llevar incluso a lugares en algunos de los estados de excepción, no recuerdo cuál, lugares que no son cárceles, digamos, y establecer, estamos en una situación de anormalidad, digamos, de grado mayor o de ataque exterior o de grave conmoción interna. Entonces, los estados de excepción son graduales, digamos los estados de excepción constitucional, los 4, digamos. Y el estado de emergencia, ¿cierto?, de alguna manera restringe algunos derechos. Si mal no recuerdo acá, lo tengo en la Constitución, pero da a determinar, creo que el derecho a reunión, no me acuerdo cuál lo restringe automáticamente. Entonces, pero cuando entramos a arrestar, ya entramos en estado de sitio, estado de asamblea, porque la causal para provocar el arresto y la libertad de una persona, indudablemente por una persona que no es un juez, o que no es un fiscal, o que no es una flagrancia, digamos, en fin, queda determinada en determinados actores dentro del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Entonces, darle eso a la Fuerza Armada, uno lo puede entender en el estado de asamblea, en el estado de sitio, que además para decretarlo requiere la aprobación del Congreso. Entonces, yo me tengo que poner en circunstancias excepcionales. ¿Qué pasa si se decreta un estado de emergencia? No en las situaciones actuales. En las situaciones actuales tenemos un conflicto hace ya muchos años o siglos en la zona sur, otro en el norte, más contingente, y uno puede entender la necesidad de tener mayores atribuciones para impedir, ¿cierto?, las situaciones que están ocurriendo ahí, no me detengo en ellas. Y además porque no tenemos los carabineros, los encargados del orden público, suficientes. Entonces tenemos que recurrir a estos otros señores de la Fuerza Armada que tienen una formación distinta, todos lo sabemos, ¿cierto?, a que vayan a suplir una deficiencia del Estado de manera transitoria. Pero ¿qué pasa si esta norma nos ponemos en otro lugar de la historia o en 10 años más ya hay un presidente de la República que decreta un estado de emergencia y no tiene aprobación por el Congreso, porque el Congreso no lo aprueba, tiene que pasar por el Congreso después de 15 días, y salen los militares y, voy a decirlo, y detienen a los opositores? Y se lo digo así, de frentón, como ocurrió en determinado momento en este país cuando hubo un golpe de Estado. Más allá de las causas, no me voy a meter en eso, me voy a meter en un supuesto. Entonces eso es delicado, es complejo, porque usted se salta el Congreso. Entonces, una autoridad, me estoy poniendo un caso hipotético, digamos, creo que esos son los casos que vale la pena ponerse. Si cuando está todo bien no hay ningún problema, el problema es cuando hay situaciones dramáticas, complejas y que alguien haga un uso ilegítimo, de legitimidad, de una determinada facultad. Entonces, ahí es donde está el problema. Y eso es lo que yo quiero señalar. No ahora. Ahora hay un Congreso, hay cierta tranquilidad, pero ¿qué pasa si este país se polariza y entramos en situaciones más complejas? Aquí hubo antecesores de la Fuerza Armada que dijeron que hay que extirpar el cáncer marxista. Y en este país hay partidos marxistas. Hay otros, aquí hay un amigo, además el señor Barraza, que es comunista. Hubo otros que dijeron que había que eliminar el marxismo-leninismo, y lo repetía el general Pinochet. ¿Te fijas? Y hay partidos marxistas-leninistas, como el Partido Comunista. Y digo en una situación excepcional, ministro, me estoy poniendo en eso, no hablo de ahora, ni me atrevería a hacerlo. Entonces, ¿cómo resguardamos que un autócrata se instale en la moneda y sin pasar por el Congreso ordene a la Fuerza Armada, al Ejército o a la Marina, en fin, y abuse en una situación de orden excepcional? Ese es el problema. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿cómo? Entonces, es muy delicado para los que vivimos una situación excepcional en este país de ruptura de la democracia, correr el cerco. Y ese es el problema, correr el cerco. ¿Por qué no buscamos otra fórmula? Y lo planteo, digamos, sin prejuicios, porque y no se trata de este gobierno, lo plantearía igual en un gobierno anterior, pero los momentos excepcionales en la República son cuando uno ve la norma que no puede pasar el límite, porque cuando se traspasa el límite o se mal utiliza, se genera o se puede generar una situación de abuso mayor. Y lo digo porque lo vivimos. Entonces, eso a mí es lo que me preocupa. ¿Por qué no buscamos otras fórmulas? ¿Por qué no nos apuramos a formar carabineros y hacemos, no sé, es pega del Ejecutivo hacerlo, obviamente del Congreso también buscar la fórmula? Aquí nos hemos enterado, señor ministro, que desgraciadamente en vez de ir aumentando, los carabineros han ido disminuyendo, y teníamos una visión que nos daban a entender hace, no sé, 8 años, 6 años, 5 años, como que la cosa iba al revés. Y esa responsabilidad no es de ustedes, ni de este gobierno. Y lo tengo claro, ¿te fijas? Por eso no se trata de mi rol de opositor constructivo
o de gobierno, sino que lo digo de una perspectiva más amplia y eso es lo que me preocupa. Entonces, yo creo que las detenciones de esta naturaleza deben ser en momentos de estado de sitio, estado de catástrofe autorizados por el Congreso. Lo digo de otra manera, ¿por qué no ponemos que el Congreso autorice los estados de excepción con esta derivada, pero que pase por el Congreso? Por ejemplo, busca una solución, te fijas, donde haya control democrático respecto a la medida. Un estado de emergencia con esta facultad. Y si usted me dice para ir a la frontera, yo le digo que sí. O sea, no sé si me entiende, pero si me dice en otras circunstancias, eso es lo que yo quiero plantear desde el punto de vista de fondo. Y lo otro que me preocupa, que anoté acá, cuando hay un carabinero cabo y un militar cabo, ¿quién se subordina a quién? Yo entiendo que el carabinero al militar. ¿Eso sigue así o no? Hago esa consulta porque a propósito de la función que tiene cada cual en igualdad de rango. Señor Ministro. Gracias, presidente. A ver, entiendo y respeto las sensaciones que cada uno puede tener por la historia del país. Yo creo que está lleno de expresiones que a los ojos de uno y otro pueden ser lamentables, digamos, ¿no es cierto?, de un lado y otro. Creo que no vale la pena entrar ahí. La respuesta, yo lo que entiendo, pero el GEMCO nos deberá corregir, es que el rol de las Fuerzas Armadas es apoyar la labor de Carabineros. Por lo tanto, desde el punto de vista, corríjame, en una patrulla, etcétera, solamente apoya. El que determina las acciones, etcétera, es el carabinero, en ese caso independientemente del rango. Pero lo que usted plantea, creo que puede ser válido a propósito del estado de sitio, pero no el estado de excepción de calamidad o emergencia que estamos hablando. No hay facultad de detener. Esas facultades no nacen de este proyecto. Aquí la única facultad es pedir el carnet de identidad, registrar un vehículo, ver, muéstrame la mochila, en una labor de control, pero no detener. La facultad de detener se sigue rigiendo por las reglas que hoy día existen, que es la flagrancia. Si no hay una evidencia de un delito, no de una falta, de un delito, ni siquiera si alguien le dice, mire, no le voy a mostrar los documentos y voy a seguir caminando, no hay facultad para detenerlo, porque eso no es un delito. Por lo tanto, es un tema de presencia, es un tema de autoridad, control de identidad y registro de las pertenencias o del vehículo. Eso es, no incluye la facultad de detener. Lo que usted plantea tiene que ver con estados de excepción de sitio, ¿no es cierto?, que exista la facultad y con lo que usted mencionaba, en lugares distintos de cárceles, etcétera. Por lo tanto, creo que ese riesgo no está para el caso concreto de lo que estamos hablando, que es igualar a lo que existe en la zona norte, donde no ha habido problema. Y ni siquiera hay espacio para que los haya. Está muy bien, ministro. Gracias, presidente. Vamos a seguir con el orden. Diputado Orrego y diputado Barraza. Diputado Orrego. Gracias, presidente. Por su intermedio, lógicamente, saludar al ministro de Defensa y a quienes nos acompañan en la reunión que tenemos sosteniendo el día de hoy. Son varias menciones que quiero realizar respecto del proyecto en comento que estamos discutiendo. Yo siempre parto de la premisa de la buena fe. Y siento que nos estamos alejando un poco, efectivamente, por consideraciones de carácter personales e históricas respecto a lo que ha sido la historia reciente de este país, en torno a la función que pueden cumplir nuestras Fuerzas Armadas en el control del orden público. Y no me gusta el tono que adquiere la conversación cuando tenemos ese tipo de prejuicios respecto de la formación que hoy día tienen nuestros uniformados, sobre todo en materia de respeto y respeto a los derechos humanos, como ha sido la tradición de los últimos 35 años por parte de la institución, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino que también por parte de nuestros carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. ¿Usted supone que yo actúe de mala fe? No, estoy hablando de la conversación en general, presidente. Perfecto. No se enoje. Me parece que no me enojo. Usted sabe que no me enojo, que lo quiero. Soy la persona en general soy juicioso, ¿no? Presidente, me refiero a eso para ser súpermente claro cuando se habla de la historia del país y se hace referencia a ciertos prejuicios que se tienen, quizás no prejuicios, sino que juicios de valor respecto a lo que ha sido la historia de este país, y ahí yo siento que estamos desviando un poco el tema, a eso me refiero precisamente. Estamos hablando de otorgarle facultades de control de orden público a nuestras Fuerzas Armadas, y esto genera cierto resquemor por parte de los miembros de la comisión del día de hoy. Y yo quiero señalar que esto no es ajeno a nuestra legislación, es más, no está ajeno a nuestro Código Penal y no es nada nuevo dentro de leyes que se han tramitado en el último tiempo en este mismo Parlamento. Primero, respecto de las 3 atribuciones que está viendo este proyecto, lo primero que yo quería referirme es el tema de la detención en flagrancia.
Y la detención en flagrancia, efectivamente, por el 129 y 130 del Código Penal es una atribución que tenemos cualquiera de nosotros como chilenos cuando estamos viendo la comisión de un delito. Y el concepto que se utiliza en el Código, artículo 129, es la entrega inmediata. Esa entrega inmediata no es de una interpretación libre, no es, tiene resguardo jurídico. Y esto, aquellos que tenemos formación en materia legislativa lo sabemos cuando hablamos de la exégesis legal. Y esto es bien claro respecto a la interpretación de la norma cuando nos remitimos al Código Civil, y está una norma sumamente clara y expresa que establece que cuando el sentido de la ley es clara, no se va a desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Por ende, eso tiene que ser corregido también con las normas que establece la Constitución respecto del plazo para poner a un detenido frente a un tribunal de justicia, 24 horas, si no me equivoco, a nivel de carácter constitucional. Por ende, esa norma de la entrega inmediata se tiene que encuadrar también dentro del marco constitucional, y hay que darle cierto nivel de actuación al juez, en particular de garantía, para que determine si la actuación de detención en flagrancia fue conforme a derecho o no fue conforme a derecho, y entender las circunstancias propias en las que se puede realizar una detención en flagrancia en una situación como la que vivimos en la macrozona sur, donde hay terrorismo. Imaginemos lo siguiente, en la casuística, como decía el ministro de Defensa, se realiza una detención y en ese momento el convoy es emboscado. Y es emboscado y es atacado de forma permanente, como sucedió en el Molino Grolmus, por un grupo de terroristas que los tienen detenidos por más de 2, 3, 4, 5 horas, a plena luz del día y a balazo limpio. Si el código establece un plazo de 3 horas para la puesta en rigor de la persona en detención frente al juez, ¿estaríamos frente a una detención ilegal cuando estaba en riesgo la vida de nuestros uniformados? Criterio. Y eso es lo que establece esta norma. Por eso defiendo esta norma en torno a mantener el concepto de forma inmediata. Respecto a lo que es el control investigativo y preventivo de identidad, también me quiero ir a la casuística, porque un control preventivo de identidad, en los términos del artículo 12 de la Ley Corta de Seguridad, lo que establece es que un uniformado por regla general de fuerzas de orden y seguridad pública pueda solicitar el carnet de identidad u otro medio identificatorio para poder acreditar la identidad de una persona y saber si ésta tiene o no tiene orden de detención pendiente, ¿cierto? Pero ese mismo artículo 12 establece la facultad de revisión de equipajes, cuando lo que se realiza es un control de identidad preventivo en torno a la ley del tránsito, que permite la revisión de vestimenta, equipaje y el vehículo. Y si yo llevo casuísticamente esa norma a lo que estamos viendo en la macrozona sur, precisamente lo que necesitan nuestros militares es poder revisar un auto. Si eso es lo que estamos viendo en el fondo. Y es lo que le sucedió a nuestros 3 héroes carabineros asesinados entre Cañete y Tirúa, precisamente a raíz del control de unas personas que estaban con medidas precautorias. Entonces, en el control preventivo se puede revisar el equipaje, la vestimenta y el control. No estamos hablando de nada fuera del orden jurídico. El control investigativo es distinto, ¿cierto? Artículo 85-86 del Código Penal, donde lo que se requiere como requisito es la existencia de indicios de la comisión de un delito, lo que autoriza a las fuerzas de orden y seguridad pública, en este caso, en la regulación que establece el 85, a revisar ropaje, vestimenta, equipamiento, vestimenta y los vehículos, ¿cierto? Tienen plazos distintos. El control de identidad preventivo solamente 1 hora, el investigativo son 8 horas, hay que poner, acreditar la identidad de la persona, hay una presunción de que tiene que ser, se presume que es menor de edad en el caso de que el carabinero no lo sepa. Son todas las normas que hoy día nos regula nuestro ordenamiento jurídico, pero que nuestras Fuerzas Armadas las necesitan hoy día en la práctica porque están amarrados de brazos. Y lo que este Congreso tiene que hacer desde mi perspectiva, y aquí vamos a discrepar con aquellos que tienen una visión distinta respecto a las Fuerzas Armadas, son atribuciones que de perogrullo tenemos que dárselas a nuestras Fuerzas Armadas porque hoy día están atados de mano en las calles y ellos necesitan generar normas que les establezcan marcos de acción para poder ayudar en el control del orden público. Y aquí es donde quiero hacer el principal punto de mi intervención. Cuando este Parlamento tramitó la ley Naín Retamal, en los términos de modificación del artículo 10 del Código Penal, numeral 6, que establece la legítima defensa privilegiada, se puso precisamente en la hipótesis de que en algún momento las Fuerzas Armadas realizaran medidas de control del orden público. Es más, de forma taxativa se establece que en esta
en esta inversión de la carga de la prueba y establecimiento de la legítima defensa privilegiada, de cuando un carabinero, porque por lo general son los carabineros, actúa en defensa propia de su vida o la vida de un tercero, se va a presumir que se establece el requisito de la racionalidad del medio empleado en los términos que establece el artículo 10, si no me equivoco, número 4 del Código Penal, en los 3 requisitos para la excepción de responsabilidad civil. Se presume, pero dice textualmente fuerzas de orden y seguridad pública, gendarmería, Fuerzas Armadas. Y cuando se hace relación a las Fuerzas Armadas, lógicamente está entendiendo que estas pueden cumplir un rol de control de orden público cuando así lo determine la Constitución. Y la Constitución es sumamente clara en establecer 4 estados de excepción constitucional: asamblea, sitio, catástrofe y emergencia, descontando 2 de ellos, asamblea y sitio por guerra externa, guerra interna o una grave alteración del orden público. Pero esto aplica en 2 estados de excepción. Y yo se lo preguntaba al ministro de Justicia en la reunión pasada de por qué no lo extendían a otro tipo de estado de excepción, y era por una decisión de carácter política. Porque en la práctica los que más se utilizan son emergencia por grave alteración, por desastre de calamidad pública, o catástrofe, emergencia por una grave alteración del orden público. Entonces, yo quiero ratificar de que nuestra legislación autoriza a nuestras Fuerzas Armadas a realizar funciones de control de orden público y las defiende precisamente frente a delincuentes, porque yo cuando escuchaba al ministro, él hacía relación respecto de la casuística en un control de un vehículo que se estaba en desplazamiento, y él decía, bueno, es que en ese caso no vamos a poder detener. Es que con la ley de régimen está mal, sí, pues, ministro. Usted sí va a poder detener, y nuestras Fuerzas Armadas, en el momento que están haciendo un control de identidad investigativo preventivo frente a una camioneta que está en un estado de excepción constitucional en una zona tomada por el terrorismo, y esa camioneta no se detiene y se la lanza encima de un militar va a poder hacer ejercicio de su arma y va a poder abatir a un delincuente y le va a poder dar muerte y va a tener legítima defensa privilegiada, porque se va a establecer la racionalidad del medio empleado como presunción legal. Y esa es la disputa de fondo que tenemos en esta comisión, con legítimas diferencias, lógicamente, respecto a si queremos que nuestras Fuerzas Armadas tengan o no tengan este tipo de atribuciones. A mí me parece bien, y quiero ser transparente con la discusión, y creo que nuestras Fuerzas Armadas requieren este marco jurídico, y en buena hora, le digo, por su intermedio, presidente, a el jefe de Estado Mayor Conjunto, señor Romanini, que ustedes tienen legítima defensa privilegiada y tienen un marco jurídico que los va a defender cuando actúen en el control del orden público. Y este parlamentario que le está hablando se compromete a votarlo a usted de esas atribuciones, porque es lo que hoy día quieren los vecinos de la Araucanía. Y esperemos que esto no se mantenga en el tiempo, pero mientras tengamos estados de excepción constitucional, de emergencia en particular en la macrozona sur, yo quiero que ustedes puedan realizar labores de control del orden público y tengan el resguardo que hoy día la RUF no le dan, pero que la ley Nain Retamal sí le otorgó. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, quiere hacer uso de la palabra. Tiene uso preferente. Presidente, concuerdo, señor diputado. Yo me refería al caso en que, por supuesto, no estaba en riesgo la vía, ni había un intento, sino que solamente de bypassear el control sin poner en riesgo ni generar una situación de legítima defensa. Concordamos, yo creo que aquí no hay una modificación de fondo, la expresión de inmediato significa al instante, ahora. Es lo más rápido que se nos ocurre en términos, si alguien tiene una expresión más adecuada todavía que denote, está perfectamente, es perfectible el proyecto. Creemos que no hay un cambio de fondo, estamos dentro de un contexto que solamente pretende clarificar y generar tranquilidad. Si esto no es un tema que nazca del gobierno, el gobierno está recogiendo la inquietud que existe en la zona. Esto viene de las asociaciones gremiales, de los vecinos, de los parlamentarios, de todos los colores, de generar una situación pareja o equilibrada como es en la zona, en la macrozona norte. Presidente, con todo respeto y con todo respeto a los parlamentarios, yo había confirmado mi asistencia, haciendo presente que tenía un compromiso a las 5:30 de carácter impostergable, así que pediría, dentro de lo posible, que se me pueda retirar en los próximos minutos. Señor ministro, mire, son las 16:45, quedan 15 minutos, sería bueno que se quede, que escuchemos a los otros parlamentarios, si puede, estos 15 minutos, ¿podría? Le agradezco mucho, señor ministro, para que escuchemos a los parlamentarios y usted tenga la oportunidad también, ahora o después. No, yo estoy pidiendo al ministro, usted se puede retirar cuando quiera. Usted es un miembro más de la comisión y tiene además uso preferente de la palabra. De manera que yo sugiero, creo que es importante, porque el debate es un debate complejo. Diputado Barraza. Gracias, señor presidente. Saludar al ministro, al general del EMCO, si no me equivoco. Sí.
no es una nomenclatura muy conocida por mí, entonces por eso hago el saludo con la precisión necesaria. A ver, yo no creo que creo que es de hecho una discusión sustantiva el tiempo de retención que pudiese estar una persona a partir de un control de las Fuerzas Armadas. En el más plazo, dispuesta la policía en lo más inmediato, creo que es un debate de fondo. Creo que la legislación le otorgó facultades por regla general a las policías en orden y seguridad y excepcionalísimas en situaciones muy particulares y de extremo gravedad a las Fuerzas Armadas. El control de identidad en sí mismo ya es una medida altamente invasiva en el caso de la frontera y en el caso de la macrozona sur, pero digámoslo, no son zonas urbanas. No están relacionados, no están en las poblaciones, ni en las villas, ni en los condominios. Entonces, se le quiere dar una atribución que por más mínima que se quiera presentar, de control de identidad en zonas pobladas, en situaciones de emergencia. Y yo creo que ese es un debate sustantivo, y no es un problema de prejuicios, porque yo aprecio de la intervención del ministro, desde que asumió como ministro, la intención de desescalar la presencia militar en la zona macrosur. Leí atentamente y escuché atentamente en la Comisión de Defensa la posición de las Fuerzas Armadas respecto a que son cautelosas en una función que no le es propia y que más bien les ajena, que es el control del orden público, y también percibo la presión de los parlamentarios de derecha por inducirlas hacia una función que no le es propia y que le es ajena. En la intervención del ministro señala que hay presión que no es una posición del gobierno, sino que es una posición de sectores de la macrozona sur. Lo podemos revisar en el audio posteriormente. Entonces, evidentemente que nadie quiere que las Fuerzas Armadas sean instrumentalizadas. Y creo que ha costado mucho el carácter institucional y constitucional que han alcanzado desde la dictadura a la fecha. Pero retóricas como la que antecedió el diputado Rego ponen en riesgo ese carácter constitucional. Porque hay una presión muy fuerte de sectores de extrema derecha por utilizar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas que no les son propias. Y por eso veo con suspicacia esta invasión de funciones y atribuciones. El detalle es sustantivo, la función adosada es sustantiva. Y es peligrosísima, mal utilizada. No por las Fuerzas Armadas, sino que por el poder político. Sobre el punto, presidente. Tiene sobre el punto, le va a dar... Sí. A ver, para mayor claridad respecto a, por su intermedio, presidente, Cortito, el sí, representante de la ultra izquierda, Marco Barraza, mi referencia dice relación con el marco constitucional vigente. Y el marco constitucional vigente es absolutamente claro. Hay 4 estados de excepción constitucional. Es cosa de revisar la Constitución ratificada por lo demás 4 veces, 5 veces en la historia de este país, siendo la Constitución con mayor cantidad de ratificaciones en la historia, por sobre la de 1833 y 1925. Y hay que entender que las causales de esos estados de excepción son taxativas y es nuestro marco jurídico vigente el que le otorga facultades de orden de control público a nuestras Fuerzas Armadas cuando así lo establezca el presidente de la República con dictación de los decretos que autorizan la intervención de las Fuerzas Armadas. No se trata de cuestiones de carácter subjetiva, que yo efectivamente las tengo, representando a la derecha y mi respaldo y cariño a las Fuerzas Armadas. Se trata de estudiar la Constitución. Presidente, Perdón, ministro, solamente, a ver, tiene la palabra. Estamos hablando en una conversación constructiva, tratando de responder. No he hablado de presión. Aquí hay una petición, un clamor de distinto, no de la ultraderecha ni de la derecha, que va más allá de los sectores políticos. Yo fui corregido por parlamentarios opositores al actual gobierno por el concepto de desescalamiento. Yo creo que el gobierno ha enviado este proyecto porque capta un sentir, ¿no es cierto?, de una necesidad de un estándar de protección a la población mayor. Yo le digo una cosa, no es distinto lo que estamos hablando que cuando las Fuerzas Armadas están a cargo de controlar las elecciones. Tenemos un proceso ejemplar en Chile en materia de elecciones. Y no le quepa ninguna duda que las Fuerzas Armadas, ante unas personas que están provocando desórdenes en un local de votación, las detiene y las lleva.
Por lo tanto, no es algo inédito ni contrario a lo que se requiere la precisión para que haya un perfeccionamiento jurídico, lo mismo que ocurre cuando hay un proceso eleccionario que están llamados a controlar el orden público, porque en el recinto y en el contexto del recinto. En el contexto, aquí estamos hablando de un contexto geográfico. Entonces, entiendo las inquietudes y las respeto, ¿no es cierto? El ejército, las Fuerzas Armadas que hay hoy día, no hay ningún oficial ni soldado que haya entrado antes del año 90. La institución es la institución y no se trata de renegar, y lo que cada uno tiene un juicio histórico es lo que pasó. Por lo tanto, ese concepto de inquietud, no, hoy día hay una cultura. Las Fuerzas Armadas se han formado en los últimos 35, 40 años bajo un concepto de derechos humanos, de derechos ciudadanos y de respeto enorme. Por lo tanto, quedarse con una visión de 50 años atrás, lo respeto, pero no son las Fuerzas Armadas de hoy como personas, como líderes, como mando. Y lo que se está planteando no es distinto del control que hacen en un proceso eleccionario o en otro. Inmediato, si hay una palabra que a usted lo deja más tranquilo, por supuesto, se analizará. Creemos que es lo más eficiente, inmediato, en buen chileno, al tiro. Diputado Montalva. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro por su intermedio y también saludar al general jefe del EMCO de nuestro país. Yo tengo algunas preocupaciones, más que solamente legislativas, tengo preocupaciones operativas. Yo me gustaría preguntarle, ministro, si usted sabe respecto a las capacidades que tienen hoy día el Ejército y el despliegue de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo estas funciones. Yo tengo certeza respecto a que no tienen el material y las capacidades de blindados para llegar a ciertos lugares. Tampoco de 4x4, ni de capacidad aérea, y yo creo que en ese sentido, si queremos de verdad cuidar a nuestros funcionarios y personal de las Fuerzas Armadas, habría que también poner los bueyes antes de la carreta, porque nosotros, cuando se llevó a cabo este estado de excepción sin estas facultades, fue muy complicado el poder equipar al Ejército con las capacidades mínimas para llegar a esos lugares sin peligro alguno, y efectivamente, como decía el diputado Orrego, las circunstancias que han pasado en la región y en la historia de los últimos 20 años ha tenido que ver también con una baja implementación de quienes han tenido que ir a lugares que son complejos, y son complejos no por la capacidad armada orgánica, terrorista, sino también son complejos por lo alejado que están, no hay señal telefónica, no hay capacidad de llegar, llueve mucho, hay nieve. Es decir, son lugares muy complejos, y por eso el Ejército tuvo que invertir mucho, y el Ministerio del Interior del gobierno anterior tuvo que invertir mucho en bases de adelantada para poder llegar a ciertos lugares, porque simplemente no habían las capacidades de implementación para llegar a ciertos lugares, y después, cuando se llegaba a esos lugares, había que implementar nuevamente porque las condiciones del lugar se hacían necesarias. Entonces, primero, yo me gustaría también saber esas capacidades, porque hoy día usted, y yo creo, por su intermedio, presidente, ministro, creo que estas solicitudes efectivamente se hacían en la región. Sin embargo, creo que estamos como anacrónicos. Hoy día son otras las solicitudes que se están haciendo. Hoy día las solicitudes que se están haciendo y con mayor fuerza es poder acotar el estado de excepción. Porque usted me entenderá que en Pucón, en Villarrica, donde existe una población casi del 20-30% de la región, no existen estos problemas. En Licanray tampoco. Entonces, quizá acotarlo sería también hacer uso más eficiente, no solamente del estado de excepción, sino también de las capacidades, no solamente que tiene el Ejército, sino también, o las Fuerzas Armadas, sino también Carabineros. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque creo que el principal aporte que ha hecho el Ejército y las Fuerzas Armadas al estado en la Araucanía, a bajar, yo hablo más de la Araucanía, que es lo que conozco más de cerca, es la cobertura. Y si hay algo que va a ayudar, y que yo estoy de acuerdo, en el tema del control de identidad, porque eso va a permitir que no cuenten con un carabinero y puedan estar, por ejemplo, 2 o 3 personal del Ejército sin la necesidad de un carabinero, y ese carabinero quizás tener otras funciones más preventivas que son las propias de sus funciones. Pero ahí yo me pregunto, ¿tienen la cantidad de camionetas blindadas para hacer esos controles de identidad en los lugares específicos que se necesita hacer? Porque cuando iba con un carabinero, no solamente iban con un carabinero, sino también a veces
con implementación, en particular de COP. Y eso también es importante saberlo, porque vamos a tener las facultades, pero no vamos a tener las capacidades operativas. Lo otro que me preocupa también, y en relación con lo que señalaba la diputada, por su intermedio, presidente, la diputada Pamela Giles, respecto al inmediato, acá hubo siempre una discusión en el estado de excepción anterior, y ustedes lo dicen acá, de hecho, dicen: en estricto rigor, cualquier persona puede detener en situación de flagrancia con el solo objeto de poner detenido a disposición de las policías. Su valor es, sobre todo, dar certeza y marco expreso a la actuación militar. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Hay que darle certeza y un marco expreso a la actuación militar. Nosotros éramos de la idea, de hecho también Carabineros y el Ministerio del Interior, de que se podía hacer las detenciones, y el Ejército siempre tuvo una posición de cuidar en esas materias y decir: mire, ¿sabe qué? No, necesitamos que eso salga expresamente. Y creo que se da respuesta a eso. Pero aquí estamos haciendo esto, cuidarlo en esto, pero en descuidarlo en esto otro, que es lo que dice la diputada Pamela Giles, en el sentido de dar la facultad, o sea, tampoco es obligatorio, en caso de Carabineros es obligatorio, pero acá la facultad de detener a alguien que está cometiendo un delito en situación de flagrancia. Es decir, esa discreción se la da ¿a quién? A la persona que está en terreno. Si tiene facultad, puede o no detener, quiso detener, no quiso detener, y por qué no, cuáles son los criterios. Ahí yo creo que habría que establecerlo, porque al no tener la obligación, claro, cualquier persona no se entiende, pero en el caso de un personal militar que no detuvo a alguien por cualquier circunstancia, él va a decir: no, pues yo tenía hice uso de mi facultad, digamos, no quise detener. ¿Por qué? Digamos. Entonces, creo que eso no da justamente el marco de claridad que necesitamos darle para cuidar justamente lo que se ha hecho en todo este tiempo, que es un estado de excepción que se ha llevado a cabo con bastante prolijidad, y en ese sentido no ha habido grandes problemas. Ahora, lo otro, cuando la diputada Pamela Giles dice de inmediato, acá no es solamente detener y poner a disposición de Carabineros, sino que es en el lugar más cercano posible. Entonces eso es un traslado. Y un traslado en la Araucanía, en circunstancias de complejidades de ciertos territorios, yo digo específicamente de ciertas provincias, la provincia de Malleco, y en ciertos lugares de la provincia de Malleco, los caminos se cortan, los puentes se caen. Es decir, es muy difícil entonces creo que hay que dejarlo muy claro, y esto no lo digo haciéndome también de la palabra del diputado Orrego, por su intermedio, presidente. Acá yo creo que todos desde el principio y siempre hemos estado de buena fe, y queremos también cuidar la institucionalidad, y esto es una forma de darle un marco de claridad al ejército, porque si no lo tiene, imagínese usted en que puede detener o no detener, facultad, después de inmediato o no de inmediato, después que lo puedo trasladar o no trasladar, ¿cómo lo traslado? La forma de traslado en un mower no es lo mismo que trasladar a una persona en un vehículo, digamos, no es lo mismo en un blindado que en un blindado. Entonces, son una serie de circunstancias que yo per se no estoy en desacuerdo, pero hay que aclararlas muy bien, justamente para que cuando el ejército salga a terreno tenga primero la implementación, segundo, la batería jurídica que lo proteja a la hora de actuar, porque si hay algo que va a perjudicar esto, es que haya un actuar donde el que tenga que discernir sea un juzgado de garantía, donde pueda decir cualquier cosa y donde después se le eche la culpa a la persona que está en el operativo de que no hizo uso. ¿Puede redondear, diputado, para darle Entonces, un minuto no, lo que yo creo que debemos, pienso, presidente, que hay que aclarar primero lo de las capacidades operativas que tiene el ejército hoy día para cumplir con todas estas funciones, y segundo, delimitar el tema del lugar más cercano, a qué se refiere y cuánto tiempo, y puede ser que inmediato sea un tiempo corto. ¿Cuánto es el tiempo corto? Yo creo que aquí hay que ser muy estricto, porque es un estado de excepción y son facultades que se le dan excepcionalmente a una institución que lo hemos señalado, y lo ha señalado el mismo ejército en varias oportunidades, que no está formada para esto. Entonces, por eso hay que ser muy preciso. Va a terminar la sesión, disculpa, entonces para darle al ministro el minuto que queda, ministro. Gracias, presidente. Diputado, seguimos la próxima. Lo que usted plantea tiene que ver con aspectos de estrategia, que no es del caso. Hemos descartado la disminución de la zona geográfica, lo que no significa rearticularse en los términos, y dejo hasta ahí como concepto, porque basta que yo digo saco esa comuna, que es como decir vayan para allá, por lo tanto la pongo más en peligro. O sea,
desde el punto de vista de estrategia, hay que ir estructurando el movimiento y la ubicación de las fuerzas y incrementar la presencia de carabineros. 2, respecto a equipamiento, creemos responsablemente las Fuerzas Armadas tienen los elementos razonablemente necesarios para abordar la tarea que se les está dando. Y lo tercero tiene que ver con la terminología. La verdad es que creo que lo podemos discutir en el sentido de que las Fuerzas Armadas se sienten cómodas, porque siempre hay discusiones posibles sobre qué significa inmediato, que si fue razonable o no razonable, y creemos que tendríamos que escribir un tratado para cubrir todas las hipótesis con un concepto de inmediatez en un terreno que no es tan complejo, mucho más complejo en el norte, cuando está en la zona fronteriza a 4.500 metros de altura y está a 2 horas y media del lugar más cercano y con temperaturas bajo cero. Creemos que esta estructura para la normalidad del país es lo adecuado y se puede cumplir un estándar de respeto a los derechos de las personas sin mayor inconveniente. Gracias, presidente, y le agradezco el tiempo de los señores diputados y de la Señor comisión. Ministro, muchas gracias a usted por su asistencia. Seguimos en la próxima sesión. Diputado Sánchez no alcanzó esta vez, pero siempre vamos a seguir. Usted sabe que es por orden, no por sector. Don Fernando Barro, muchas gracias por venir. Don Francisco Alcorta Lopetegui, muchas gracias. Don Leonardo Romanini, jefe del Estado Mayor Conjunto, y a todos muchas gracias por asistir. Seguimos la próxima sesión, habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.